Gracias por estar con nosotros en TV Perú, gracias por seguir nuestra señal y por estar en Limanche, que en Hablemos. Tal como se lo habías comentado al inicio del programa, de educación hay mil cosas de las que hablar. Y yo creo que hablar con el ministro de Educación, Rosendo Serna, no solo de la convocatoria de la carrera pública magisterial, sino de otros temas, va a ser muy rico esta noche. Ministro, bienvenido. Qué gusto tenerlo en el programa. ¿Cómo le va? Buenas noches, agradecido por esta oportunidad. No, encantado. Un saludo cordial y de conocerlo también en forma personal. Es verdad que no habíamos conversado nunca. De conversar sobre los temas educativos, que entiendo yo también es tu preocupación. Es mi preocupación. Y pues debe ser preocupación de todos los ciudadanos. Totalmente. Empecemos por la convocatoria a los maestros a la carrera pública magisterial. ¿Cuántas vacantes hay para ellos? Miren, a la fecha tenemos cerca de 45.000 vacantes, pero estamos trabajando el tema de un proyecto de ley para convertir las plazas eventuales, que desde el 2014 están financiadas, pero son consideradas como eventuales, para que se conviertan también en plazas orgánicas. Eso significa de que estaríamos bordeando 85.000 plazas, algo histórico, porque significaría yo calculo unos 250.000 maestros que van a postular a efectos de número grande. Sí. Qué bueno que lo mencione, porque hoy en la carrera pública magisterial y en el magisterio en general hay una cantidad de profesores que están contratados hace años y que no pueden ocupar plaza docente, ¿no es cierto, ministro? Quizás esta es la oportunidad. Claro. ¿Y por qué? Porque la mirada de la evaluación es diferente. Exactamente. Miren, es algo paradójico. Se hacían los concursos, se aprobaba una determinada cantidad. Poquitos. Y el resto que quedaba en el orden de mérito, y todos ellos van a la condición de contratados. Es verdad. Entonces, y todos los años se tenía esa misma... La paradoja, ministro, un contratado y un nombrado hacían exactamente lo mismo, ¿no es cierto? Y se les contrataba. Se tomaba en cuenta y se les contrataba. O sea, la prueba, ¿para qué era? Solo para definir, nombrar a un número y seguir trabajando también con los contratados. Entonces, la lógica que ahora estamos nosotros planteando es que elaborar una prueba totalmente diferente, que le dé peso mayor al aspecto pedagógico, es decir, a la formación del maestro. Porque anteriormente se daba en situaciones, por ejemplo, de comprensión lectora y lógico-matemática, pero se le daba un puntaje mínimo y en eso a veces supeditaba y bloqueaba a los maestros. Pero si bien es importante prestarle atención a la formación pedagógica, los maestros siempre dijeron, evalúame en el aula. Y eso se va a mantener, ¿no es cierto? Claro. Eso está en la evaluación de desempeño. Exactamente. Entonces, la mirada también que tenemos ahora nosotros es que la evaluación de desempeño tiene que ser en la mirada espontánea, en la mirada no avisada, para ir a ver al maestro qué cosa, lo que hace en la aula. Porque si tú planificas una evaluación y dices, tal día te voy a visitar, las cosas cambian. Entonces, pero que se le evalúe en lo que hace el maestro y no en lo que se imagina. Los instrumentos de evaluación que se han tenido para desempeño no eran los más adecuados. Pese a ello, en educación inicial, que ha sido el único nivel evaluado, casi el 99,99% han aprobado. Solo algunos docentes que no se han presentado por diversas circunstancias, ellos no han tenido aprobación. Ahora, ministro, si usted me permite, más allá de que discutamos las características de la prueba, creo que lo importante es reforzar la idea de la meritocracia en el magisterio. ¿En eso estamos de acuerdo, ministro? De acuerdo. El tema es, yo estoy convencido que los maestros no le temen a la evaluación. Lo que quieren ellos es que se les evalúe pertinentemente. Justicia, así es. Claro, es decir, que una prueba no esté elaborada para desaprobar, sino para verificar el nivel de el nivel de expertise que tiene el maestro dentro de lo que ha sido formado. Porque ¿quién lo licencia al maestro? ¿El pedagógico o la universidad? Entonces, ahí hay que ver cuál es el nivel de su formación. De acuerdo. Pero ahora, ministro, si usted me está diciendo que vamos a tener 80.000 nuevos nombrados en la carrera pública magisterial, eso significa un presupuesto para el próximo año de proporciones. ¿Está calculado eso? No se necesita presupuesto adicional, porque las plazas que están ahora vacantes, que están consideradas como orgánicas, ahorita está un contratado allí. Esas plazas se van a ofertar para el nombramiento. Y las plazas que estamos hablando, de unos 43.000 más, esas son plazas eventuales que están presupuestadas, que vienen desde el 2014. En esa condición, lo que estamos pidiendo al Congreso es que tenga la posibilidad de considerar que estas se conviertan en orgánicas. Entonces, el presupuesto está
en esas mismas plazas también hay contratados, pero en la condición de eventuales, que no se pueden concursar, no se pueden reasignar. Entonces, es una situación que queremos corregir. Correcto. Por eso es que la aparición de cerca de 80.000 plazas va a ser algo beneficioso y esperemos que los maestros puedan acceder. Ahora, hay un aspecto complementario. Por favor. Todo va a ser transparente. Los cuadernillos vamos a entregar al momento que terminan los maestros, se llevan los cuadernillos para discutir. Ministro Serna, así fue durante años, salvo en el primer ministro que tuvo el presidente Castillo, que no se sabe cómo se escapó la prueba. No, el tema es de que nunca se les ha entregado físicamente a los maestros. Los maestros se han retirado. Claro, el resultado de su prueba no lo ven. ¿A eso se refiere usted? No, al cuadernillo de preguntas. No se lo llevan. Claro. El maestro se va a llevar ahora, eso hemos dispuesto. ¿Por qué? Porque permite revisar, verificar, contrastar y criticar también. No, seguro. Entonces, eso es una posibilidad dentro del marco de la transparencia. ¿Y qué cosas más estamos, por ejemplo, planteando? Pero me preocupa más, perdóneme que lo interrumpa, ministro, que la prueba no se filtre, ¿no? Sí. Pero eso sí, bien importante. Mire, yo tengo una desconfianza que es natural, teniendo en cuenta los procesos anteriores. Ya. Yo trabajé en el Ministerio de Educación, participé en algunos procesos también y participé como funcionario en región de la forma como se hace o cuáles son los procedimientos. Entonces es bien difícil, ¿en qué momento? ¿Cómo se elabora la prueba? Entonces, al director de evaluación docente que hemos convocado, que es un profesional de provincias, hemos dicho, tú tienes que tener hasta 3 situaciones eventuales, o sea, ruta 1, ruta 2, ruta 3. Claro. Cualquiera de las 3 tienes que tener esa posibilidad que sustituya una situación incorrecta. Entonces, estamos tomando todas las previsiones. De acuerdo. Y esperemos de que... Va a ser un éxito, yo creo que sí. Los maestros lo estaban deseando, además, hace mucho tiempo, tener la posibilidad de un número grande para poder entrar a ocupar una plaza. Quiero llevarlo a otros terrenos, ministro, si usted me lo permite, para dejar de mirar un poco el árbol y ver el bosque de la educación en nuestro país. Ariel Seinfeld, un especialista de temas educativos perteneciente a Diálogo Democrático, con el que pude hablar hace algunos días, de Argentina, señaló la siguiente frase que a mí me llamó mucho la atención. La educación pública en la región nunca había estado en una situación tan trágica como esta. Claro. ¿Usted tiene esa percepción, ministro? Sí. No solo Perú, región. Sí, por el tema de la pandemia que ha recrudecido y ha hecho de que los niveles de aprendizaje en los alumnos ha descendido. Nosotros, el Ministerio de Educación ha hecho un estudio que, si bien es cierto, no se puede generalizar, pero ha hecho un estudio en un estrato que ha tenido todas las condiciones y ahí muestra un decrecimiento. Pero ese es un tema del sistema. Miren, cuando el Banco Mundial habla de un atraso de 10 años en educación, ¿eh? Bueno, ahí habría que ¿usted hacer un análisis un poquito de esa cifra, sí? Podría ser, no tampoco, ¿no? Yo puedo dar cifras menores o mayores también, dependiendo del contexto donde se desarrolla la educación. Por ejemplo, en zona rural la situación es trágica. Es trágica. Trágica. En zona urbana y en zonas de las áreas periurbanas también. Por ejemplo, acá San Juan del Lurigancho, donde no hay conectividad. Pero es propio de la situación que heredamos nosotros del sistema y que nos plantea una mirada totalmente diferente. Y aquí hay un tema que nosotros estamos tratando de corregir. El presupuesto nos amarra. Por ejemplo, si nosotros hemos entrado a la etapa de la virtualidad y es necesario, por ejemplo, utilizar las tablets, hay que dar internet, la propuesta del Ministerio de Transportes camina por esa vía. ¿Cómo es que nuestros libros también no pueden ser digitales? Que las tablets puedan permitir tener todos los contenidos. ¿Por qué no orientamos a ello? Pero estamos amarrados a las imprentas para imprimir. ¿Y cuál es el procedimiento? Es un procedimiento enorme, largo. Hay que planificar de 2 años atrás para tener la producción para el siguiente año, ¿no? Y eso es complicado, ¿no? ¿Su gestión está evaluando digitalizar los libros? Sí, estamos en ese proyecto. No queremos dejar vamos a decir, en vacío, porque hay la necesidad de cubrir esa interfase que va a haber. Porque no sé si hay estudios que demuestren que la lectura en una pantalla es mejor que en un papel. No sé exactamente. La sensación de la lectura en papel es una y en una pantalla que brilla es otra, ¿no? Claro. Puede tener sus pros y sus contras. Claro, exactamente. Pero la figura hay que aprovechar el avance de la tecnología. Sí, pues. Y miren, el ahorro en papel, el ahorro en costos, distribución, logística. La situación de la defensa de la Amazonía, ¿no? O sea, todas están interrelacionadas ahí. Totalmente. Quiero llevarlo al terreno
lo que ha ocurrido hoy con sectores de sociedad civil que están recurriendo al Poder Judicial, ministro, para defender la educación pública y el derecho a la igualdad. Así lo han definido. ¿Ya? Ellos están alistando una acción de amparo contra la ley que afecta a la educación sexual en las aulas. Ministro, ¿usted no defiende la educación sexual en las aulas? Mire, dentro del marco de la sinceridad y de la transparencia, nosotros hemos hecho un informe técnico que ha sido emitido a la Presidencia del Consejo de Ministros para su evaluación. Okay. Y nosotros consignamos ahí nuestro punto de vista, nuestro parecer respecto a la situación de la educación sexual, que en todo caso, en términos de fisiología, están dentro de nuestras áreas, y en términos de comportamientos, un poco más dentro del ámbito social, está en otra área también. Entonces, ese es un enfoque transversal que tenemos. Entonces, pero no reduzca la sexualidad al aspecto fisiológico. La sexualidad humana es tan rica. En los dos aspectos estoy hablando. Entonces, bueno, pues esos son los excesos que se producen, ¿no? Entonces, lo que yo no he conversado, porque finalmente el presidente tiene la prerrogativa de proceder o no proceder con la situación de la observación. Él optó por dejarlo allí. ¿Usted qué le recomendaría? Nosotros recomendamos que se observe ese proyecto. Que se observe el proyecto. Claro, porque consideramos de que los jóvenes de niños deben tener educación sexual. Así es. De forma pertinente. Es más, yo le cuento de repente una anécdota. En el caso, yo gané un concurso para ser docente en la Universidad de Emilio Valdizano. Ya. Me integré, estuve un solo mes y renuncié a la universidad. Ya. En 1987. ¿Qué pasó? Y yo fui el que propuse en la estructura curricular La educación sexual. educación sexual, y eso se mantiene, por ejemplo, Qué curioso, ¿no? Entonces, yo tengo mi punto. Yo soy profesor de biología y química. Ajá. Imagínese. Entonces, yo tengo una posición ahí respecto al tema de la educación sexual y cómo es que nosotros debemos, desde los inicios, tener que hacer de que los niños con realidad puedan conocer su cuerpo, cada año su lo suyo, individualidad, ¿no? así es, ¿no? De pronto, ministro, lo que no lo hemos visto por carácter o por estilo es defender esa bandera con más actitud. Mira, es que hay un aspecto que hay que considerar. Estoy yo en el Ministerio de Educación, pero hay mucha gente polarizada en los temas. Totalmente. Que están a los extremos. Entonces yo no puedo, ¿cómo se llama?, estar en esa situación de agudizar esa polarización. Yo tengo que ser más racional. Usted no exacerbe las contradicciones, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que me mantengo allí, y muchos, los amigos y no amigos, me decían que se pronuncie. ¿Y cuánto racionalmente, cuánto de lo que yo me pronuncie, o lo que diga, o lo que expreso, el Parlamento me hace caso? ¿Cuánto? Bueno, pero es que es usted la voz autorizada en educación. Más que... Pero lo hemos señalado. En educación no hay nadie. Hoy día estoy señalando mi punto de vista. Me queda clarísimo y se lo agradezco, ministro. Ahora, una pregunta más de fondo. ¿Por qué en el Perú nadie pelea los contenidos de lenguaje, matemáticas, y sí peleamos los contenidos de educación sexual? ¿Qué es lo que hay en disputa, ministro? Bueno, pues creo que hay posiciones... ¿Por qué el cuerpo y la sexualidad generan todo este mare magnum? Mira, ¿qué puedo deducir? Que son posiciones divergentes respecto a la situación de la familia, el rol del individuo, de su situación de percepción y su caminar en el mundo. Creo que es eso. Y ahí se ubican las posiciones también de tipo político y los extremismos, ¿no? Y la situación de no tener en cuenta de que una sociedad ha evolucionado, que hay que tener el respeto al diferente. Así es, las identidades. Entonces, ese tema creo que se ha obviado en la discusión. Sí. Y las discusiones se han dado de extremo a extremo, a tal punto que finalmente lo que sabemos es lo que dicen los extremos y no lo que un padre de familia, lo que un ciudadano común y corriente tiene. Pero la respecto a estos evidencia temas. científica se dice que a los chicos les viene bien la educación sexual, les hace bien, les hace mejores personas, ¿no es cierto, ministro? Sí, eso es cierto. Correcto. Lo llevo a otros terrenos. Sus especialistas en hacer los textos escolares, en diseñarlos, en ver toda la estructura de los mismos, en nutrirse de especialistas externos que hacen estos textos escolares. Bien. ¿Cómo se van a sentir cuando venga una asociación de padre de familia, que puede ser de uno de estos grupos radicales que usted ha mencionado, y le enmiende la plana con respecto a los contenidos? Miren, nosotros vamos a esta ley ya aprobada. Lo que vamos a hacer es tratar de orientar de mejor manera dentro de la reglamentación. Nosotros tenemos 60 días en la reglamentación
Y aparte nosotros, el sustento del reglamento está en la ley orgánica de funciones del Ministerio de Educación. Seguro. Y ¿Hay margen de maniobra ahí? Siendo una ley especial, ahí vamos a tratar de no corregir, sino de hacer que el reglamento sea coherente. Coherente con el rol rector del Ministerio de Educación. Exactamente. Que dice la ley orgánica. Por eso es que, mire, yo converso con el congresista Esdras Medina, es mi amigo. ¿Es su amigo? Ya, yo logré... Porque es un ultramontano, es un conservador a ultranza. Yo logré conocerlo en esta etapa y hemos conversado, yo acompañé, hemos estado en Arequipa y discutimos, hablamos, nos contradecimos también dentro del marco democrático de la conversación. El hecho de que tengas posiciones divergentes no puedes salir a insultar. No los hace enemigos. Claro. Entonces, justamente hablamos de este tema y le decía, la ley orgánica de funciones del Ministerio de Educación me da la rectoría a mí. Profesor, esos temas pueden mejorarse allí. Usted tiene la posibilidad con el reglamento, nosotros veremos el reglamento y yo voy a trabajar técnicamente el reglamento, por eso que a mí me interesa que ese producto se muestre y ahí veremos cómo estamos orientando el tema. Ahora, ¿quién es el interlocutor válido? Eso lo tenemos que reglamentar nosotros. Claro. Esa tenemos que reglamentar nosotros. Por ahí tienen ustedes, digamos, la sartén por el mango. Es un poco de capacidad de maniobra. De acuerdo, margen de maniobra. Ministro, me pareció un proyecto muy interesante esta encuesta a nivel nacional que han lanzado para la evaluación del currículo. Sí. ¿No es cierto? Porque me parece que convocan a toda la sociedad a que se pronuncie sobre el currículo. El currículo tiene que ser expresión de lo que el país necesita. Exactamente. Y además no está escrito sobre piedra. Claro, hay que modificar. Pero no es muy pronto. No, estamos trabajando. ¿Para pensar en cambios? Miren, estamos en ese proceso. Les soy sincero, yo quisiera hacerlo más rápido. Más rápido. Porque considero de que hay la necesidad de saltar hitos lo más rápido posible. Qué difícil en el Estado, ¿no? Claro, entonces ahí tenemos inconveniente. Y tenemos inconveniente por la capacidad operativa de la propia gestión. Y tenemos inconveniente por la mirada diferente que tenemos. Entonces, ¿dentro del propio ministerio? Claro, dentro del propio ministerio, porque un poco hay especialistas que tienen 10, 20 años y tienen ya una concepción definida. Lógico, ¿no? Pero lo que estoy tratando de cambiar es que no hay que gestionar la rutina. Cuando gestionamos la rutina, todo creemos que ya está solucionado. Y simplemente lo que hacemos es trasladar la rutina a nuestro accionar. Creo que la educación hay que mirarlo con un pensamiento diferente, incluso en algunos momentos tener actitudes disruptivas respecto a un tema que hay que cortar y hay que buscar hacer nuevas formas. Tiene que haber, y los maestros pueden hacerlo. Miren, yo agradezco y felicito a los maestros, por ejemplo, en la presencialidad. Nosotros planteamos una meta y usted seguro que también lo ha percibido. Todos los medios de comunicación, los que tienen opinión contraria y los que tienen opinión crítica, también a mí me parece bien dentro del marco de la buena fe, señalaban que nosotros no vamos a llegar a ese hito. Y todavía algún exministro o exministra nos pidió y nos dijo, convoquen a los exministros porque el actual ministro solito no va a poder. Pero el actual ministro no actúa solo, el actual ministro actúa con las regiones del país. Yo represento a las regiones del país porque mi gestión es una gestión con enfoque de fortalecimiento descentralizado, con enfoque territorial para atender la diversidad. Entonces, mientras yo esté en contacto y atienda las demandas de las regiones y de los maestros, esa es la diferencia, porque anteriormente se imponían los criterios, la normativa, y el maestro estaba un poco obedeciendo a lo que alguien impone. Pero esa no es mi gestión. Los argumentos de quienes hacían lo contrario a lo que usted está haciendo es que en regiones no había capital humano suficiente para poder enfrentar un cambio profundo en la educación. Además, cierro con esto, con algunas UGELs muy tomadas con la corrupción. Ahora sí, Ya, mira, ahí hay dos cosas que hacer. Yo voy a demostrar que la situación es contraria. Yo estoy convocando a los directores regionales, a los especialistas, a los técnicos de las regiones. Ya hemos avanzado un buen porcentaje de maestros de las regiones que están trabajando ahora en la gestión. Entonces, la mirada tiene ese criterio. Una mirada, y aquí no es que hay que pelearnos entre Lima y región, sino que se reconozca que también existe calidad operativa en las regiones. ¿No? El gran problema con ese dicho se ha tapado, se ha impedido la convocatoria y la oportunidad. No se ha fortalecido la capacidad. Y le digo con toda sinceridad. Dígame. Si es que el profesor Pedro Castillo no hubiese estado en la presidencia, yo no hubiese tenido acceso a ser ministro de Educación. ¿Por qué?
porque simplemente quienes han estado gestionando en el Ministerio de Educación en los últimos años ha sido una élite. Y ha sido una élite que se ha ido sucediendo por situaciones estrictamente de amiguismo o de una tendencia, ¿no? Y ese tema, ministro, de repente con excepciones. Flor Pablo, una élite. Ricardo Cuenca, una élite. Salas, una élite. Saavedra. Habría que analizar su concepción. Habría que analizar... Ahí pensé en profesionales de primera en lo suyo, por eso le pregunto, ¿no? Entonces, lo que yo quiero es que la mirada del Ministerio sea totalmente diferente. Y me parece bien. Y que el enfoque que hay que darle es territorial. Y que los profesionales de las regiones asuman también responsabilidades. ¿Por qué el país tiene que ser una élite? ¿Por qué la gestión en educación tiene que ser una élite? Tiene que ser la situación de expresión de un país diverso. Pero es interesante que usted se haya sentido discriminado. O sea, usted no hubiese llegado a ser ministro de Educación si el presidente Castillo... Claro, mire, y yo le cuento mi historia. Por favor. Yo he sido profesor de zona rural. Bien. He pasado en Huánuco, en Tingo María, en Castillo Grande, Colegio César Vallejo. He sido profesor en los años de la violencia, seguramente. Sí, en los años 80. Vichaycoto, que es zona periurbana en Huánuco. He estado en Huánuco, he sido especialista de la Dirección Regional de Educación, por todas, pues. He sido director regional de educación, he sido directivo de institución educativa, he trabajado en el Ministerio 5 años, he vuelto como directivo regional a Huánuco y de ahí he empezado a asesorar y liderar el tema de la gestión en educación de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales. En esa etapa me hago conocido, en esa etapa la gente empieza a conocerme y conjuntamente con los directores regionales empezamos a plantear propuestas que permitan una serie de cambios al interior del Ministerio de Educación. Una de ellas, que el Ministerio de Educación no sea una instancia administrativa, que cumpla y fortalezca su rol rector. No puede ser posible que la UGEL o la DERE le estén pidiendo permiso al Ministerio de Educación para encargar una plaza, para encargar un docente. Tiene que tener margen de autonomía, por supuesto, ¿no? Entonces, apuntamos a eso. Y lo que les decía, el otro tema respecto a la situación de corrupción. Sí. Rápidamente, que tengo varias preguntas. Los temas de corrupción en las UGELs o en las DERES, en primera instancia son absueltas por los gobiernos regionales. Pero como estamos viendo insistentemente, y ahora estuvimos en Ancash, el gobernador en los consejos descentralizados, de ministros descentralizados, el gobernador me ha pedido, me dice, profesor, por favor, quiero que reorganice la UGEL Huaraz, porque como gobierno no podemos. Claro. Entonces, eso y otros pedidos de Cusco, de Puno, estamos trabajando una norma que permita, sin necesidad de avasallar competencias, en mutuo acuerdo con gobiernos regionales. Niveles de coordinación mínimos, lógico. Hagamos el trabajo de reorganizar y corregir las situaciones incorrectas a nivel de UGEL y a nivel de DERE. Para poder cumplir esos objetivos también hace falta dinero. El presidente Castillo en campaña prometió llegar al 6% en educación y es algo que el sindicato de maestros se lo está reclamando. ¿Vamos a poder llegar a ese 6%? Miren, el tema del 6% viene desde el 2002, cuando el acuerdo nacional plantea y decía 0.25. Es verdad, pero nadie en campaña usó eso en la mesa, ¿no? Otra cosita. La Ley General de Educación en un articulado dice 6%. Es más, el Congreso anterior... Y entonces lo elevó a nivel de constitución. ¿Y por qué no tenemos 6%? Nosotros vamos a caminar a ello. Yo he estado hoy día reunido con el presidente y justamente señalaba de que hay la necesidad de gradualmente ir llegando y al término de su gestión nosotros debemos demostrar que hemos sobrepasado ese límite y tenemos que hacerlo porque esa no es una petición de un gremio. Totalmente. Es la petición de la sociedad. La sociedad exige de que hay que darle dinero para inversión en educación y para atender toda la situación de brechas que existen. De acuerdo. El Consejo Nacional de Educación desarrolló desde mi perspectiva, un magnífico documento que es el Proyecto Educativo Nacional al 2036. Yo quería preguntarle si usted lo tiene, no voy a decir en su mesa de noche, pero en su escritorio permanentemente. ¿Es el faro, es la ruta que se traza la educación peruana o es un documento más, un diagnóstico más que va a quedar ahí guardado y encarpetado? Tengo la suerte de haber participado activamente en la formulación del proyecto del PEN al 2021 el anterior. Y al PEN al 2036. Okay. Todas en mi condición de maestro. Al 2021 participé en los 4 eventos nacionales cuando el padre Ricardo Morales fue convocado. Claro. Y luego en el otro proceso yo estuve en la macro regional de Huancavelica. Y entonces, ¿por qué el proyecto? Pero ahí hay un tema, hablo de ese tema. Para mí el proyecto educativo nacional es una mirada, una visión. Totalmente. Que es necesario tomar en cuenta, pero hay un aspecto que quiero corregir. ¿Cuál? El órgano rector de la planificación en el país
¿qué instancia es? En educación sería el Ministerio de Educación y el CEPLAN sería, CEPLAN, ¿no es cierto?, el otro. que mira todos los sectores. Seguro. Entonces, lo que está ocurriendo es que la lógica de planificación que se tiene en la mirada estratégica a nivel de la Ley General de Educación y del sector de educación no calza, no conversa con el órgano rector y la planificación que plantea CEPLAN. Por eso es que todo lo que se elabora acá pareciera un buen discurso, una ilusión, porque esa no está conversando con el proyecto estratégico institucional que tienen los gobiernos regionales. ¿De quién es responsabilidad eso? CEPLAN y del Ministerio de Educación. Yo he dispuesto ahora a la Secretaría de Planificación del Ministerio de Educación, ese tema hay que solucionar, hay que discutir, hay que ver para que estos dos grandes líneas de trabajo se conversen y no esté pues el proyecto educativo nacional o el proyecto educativo regional o el proyecto educativo local esté pues en el anaquel. Porque cómo se incorpora al PI, cómo se incorpora al Plan de Desarrollo Concertado de la región, cómo esto se convierte en inversión. Entonces, cuando hacemos nuestros planes multianuales de inversión o los planes de inversión anuales, ¿cómo es que estos objetivos estratégicos pueden incorporarse aquí? ¿Cómo es que la mirada de acá puede estar incluido aquí? Y otro aspecto deficitario es que estos planes ahorita que estamos observando no tienen metas, no tienen indicadores que evaluar, tiene que haberlo. Ok. ¿Qué vamos a hacer con los 110.000 millones de brecha en infraestructura educativa? Pudimos conversar hace poco y estuvo aquí en el programa el arquitecto responsable de las escuelas Bicentenario, que me parece un proyecto lindísimo, pero que va a generar nuevamente una élite de escuelas frente al gran número de escuelas abandonadas. Yo sé que la brecha es gigantesca y hay que ser muy creativos para cortarla. ¿Qué es lo que están pensando hacer? Mire, eso del proyecto especial Bicentenario es un proyecto que va a construir 75, seguro le he informado. Es un número pequeño pero muy potente, son escuelas bien interesantes. Pero estamos planteando que ojalá mucho más rápido hacerlo con otra cartera similar. Pero el tema aquí es construcción de infraestructura educativa muy rápida y sobre todo en zona rural. Pero está ocurriendo un fenómeno que la zona rural está quedando despoblada y hay muchos colegios que están dejando de funcionar. Pues es que hay nuevas ruralidades, ¿no es cierto? Ese es un fenómeno interesante. La gente se mueve hacia la ciudad, el campo se va un poco perdiendo, ¿no es cierto? Sí. Entonces hay que repensar ese tema también. Entonces yo señalaba cómo es que podemos generar, por ejemplo, en una cuenca, en una ruta, en vez de estar manteniendo 3 colegios juntos, mantener una o generar toda una situación de transporte escolar que congregue en situaciones de mejor infraestructura. Entonces, hay cosas con inventiva que podemos plantearla, ¿no? Pero yo estoy preocupado en el tema de sanear lo más crítico, porque tengo experiencia en el sentido siguiente. Mire, estuve en Huancavelica, en Acobamba, y un director se viene todo lloroso, me dice, profesor, mi colegio se cae a pedazos. Claro. Entonces le digo, entonces significa que no estás haciendo clases si está cayendo a pedazos. ¿Y dónde está tu colegio? Yo estoy acá al frente, ya, yo voy a ir. Termina el Consejo de Ministros y voy, y ahí no se está cayendo nada. Entonces le digo, pero ¿por qué dices que se cae si acá está bien? Y me dice, no, profesor, es que acá a 5 cuadras se está construyendo otro local, y eso está muy bonito, y mis papás también quieren un local de eso. Entonces, el gran problema es plantear las prioridades. O sea, hay que ver qué colegios efectivamente se deben construir, porque lo que ha estado ocurriendo es que uno gana haciendo el expediente técnico y hay colegios que se derrumban cuando su vida útil todavía puede persistir por 10 o 15 o 20 años, ¿no? Entonces, lo que hay que ¿Usted hacer... cree que la cifra no es tan cierta? ¿Usted la pone en duda, ministro? Mira, hay un tema de consultoría también. El año 2014 o el 2013 se hizo una consultoría y un trabajo en el Ministerio de Educación sobre el censo de infraestructura. ¿Por qué no se publicó ese censo de infraestructura? ¿Por qué no sirvió para el detalle de los temas? Habría que ver qué es lo que ha pasado. Pero yo estoy planteando a la Secretaría de Planificación, tenemos que hacer un censo de infraestructura urgente para transparentar y para, en todo caso, tener la cifra real. Porque el PRONIET no ha hecho censo de las escuelas del país. No ha ido. Solo hay el tema de todas las cifras están en torno al censo escolar que hacen cada año los colegios y que es manifestación de cada director. Correcto. Y ahí no, la información no es confiable. Y yo tengo casos, por ejemplo, en el caso de Juan, seguro me estará escuchando si se lo está viendo, un director, por ejemplo, que por encima o a la parte superior de su local pasaba una acequia. Y su colegio está todavía para funcionamiento, tiene todas las... Responde, vaya. Responde. Entonces, él hace el tema
hace un quiebre ahí, corta la sequía y deja que toda la noche ingrese al aula, al colegio. Y yo le reclamo, ¿por qué has hecho eso? Porque yo descubro que él hizo eso. Me dice, profesor, con esto el municipio debe declararme inhabitable y con eso yo logro la construcción. Entonces, mire, ¿cuál es la lógica ahí de tener construcción a como dé lugar? Y ahí el tema tiene que transparentarse, ¿no? O sea, usted plantea esos dos ejemplos como una expresión de que hay que tener cuidado cuando se habla de esa cifra. Sí. Mire, cuando yo entré nomás al ministerio... Porque casi todos los últimos ministros han coincidido sistemáticamente en que la brecha es tremenda. Yo le hice un seguimiento de las escuelas que visitaba la presidenta del Congreso, pero la presidenta del Congreso enfocaba sus cámaras a todo lo que está mal, pero no enfocaba a las cámaras donde pues la solución estaba, caso Chimbote o caso otros colegios acá de Lima. Por ejemplo, un diario salió... 2.000 estudiantes que peligran el inicio del año escolar porque no tienen infraestructura adecuada. Colegio en Tumbes, el Triunfo se llama ese colegio. Yo llegué, fue uno de los primeros colegios. ¿Y qué pasó? Y el colegio está bien. Lo único que no funciona es la piscina, porque cuando cavaron la piscina para construirla encontraron agua y quedó eso se ahí. pudo avanzar, claro. Avanzaron, pero solo para entregar la obra. Claro. Y ahí quedó. Pero la infraestructura está bien. Y yo le digo, pero al director, ¿y por qué, director, dice usted que peligra acá? No, es que acá a los costados la basura nos impide. Y el rol de la basura, ¿a quién corresponde? Al municipio, ¿no? Al local. Y le dije, pero hay que ir al alcalde y hay que decir que lo limpie esto. De acuerdo. Entonces, son situaciones le entiendo, ministro, que uno va advirtiendo en la propia experiencia y en la vivencia. Por eso es bueno transitar en el país, ¿no? Correcto. Y conocer la realidad. Correcto. Por cuestiones mías profesionales, hace algunos años, por un programa de radio, me acerqué al mundo de la derrama magisterial, que yo no conocía. ¿Ya? Y pude conocer una institución previsional de aporte voluntario de los maestros del Perú que me parece muy sólida en general. No termino de entender los embates desde el Congreso por de alguna manera destruir a la derrama magisterial. ¿Usted los entiende? Miren, yo conozco la derrama magisterial porque yo he sido aportante también. Ya no. Estoy aportando, pero como estoy ahora en una condición de confianza, ya no puedo aportar. Ya no puede. Salvo que pueda ir a la ventanilla. Claro, yo soy aportante. Usted es derramero. Claro, entonces, miren, esta es una entidad previsional que tiene sus situaciones de errores respecto a gestión también, con el tema de los hoteles, con el tema de, últimamente, de Crisol, creo que esos negocios son los que hacen que las cuentas individuales de los maestros crezcan. Pero ahí hay un tema también que hay que entender. ¿Cuál, señor? No se puede decir que la derrama pueda tener en cualquier circunstancia una situación negativa o en rojo, porque el aporte de los maestros es mensual y es dinero fresco que ninguna entidad financiera recibe, ¿no? Porque los maestros voluntariamente ahora en esta etapa se han inscrito. Recuérdese que el presidente García quiso quebrar la derrama. Ahora, ahí hay un tema también que de repente es necesario que conozcan, y los maestros seguro que me están viendo saben, ¿qué beneficios tienen los maestros respecto a estos temas de la derrama? Por ejemplo, un caso que yo pongo, yo visité Ayacucho, el Hotel Plaza, y yo fui y quise tener un beneficio, y me dijeron, no es la etapa. Ahora no es la etapa para los maestros. Los maestros tienen que venir acá cuando no hay demanda. Y cuando hay demanda, la preferencia la tiene el turista común y corriente. Esa, por ejemplo, la política es incorrecta. Y eso tiene que corregirse. No, pero más allá de eso, eso no destruye una institución. No. Porque quieren cambiar la junta directiva y eso podría hacerle mucho daño a la... Oiga, que los maestros hayan parado la derrama magisterial con su esfuerzo y su trabajo. Esa historia viene desde Mercedes Cabanillas. Por eso. Claro, yo sé toda la historia de la por derrama. eso le digo. Entonces, por eso me sorprende que el Congreso a su propia institución se le esté intentando traer abajo. Pero lo que sí hay que no le he tocado el tema de los intereses. A veces los maestros prefieren hacer un préstamo multired que hacer en la derrama porque los intereses comparativamente son mejores en el Banco de la Nación. Ese tema tienen que analizarlo, porque quienes gestionan, ¿no? Es más, tiene que hacer una gestión mucho más democrática, mucho más abierta, y donde los maestros... Yo como maestro de base, un día pregunté, estoy hablando de 1985, 88, 89, fue un presidente del directorio de la derrama a visitar Huánuco en el municipio, y yo, maestro joven en esa oportunidad, dije, señor, yo quiero saber mi cuenta personal, quiero saber en qué banco y en qué bolsa se está jugando el destino de mis aportes.
y se manejaba como secreto de Estado. No quisieron darme. Entonces, bueno, entiendo que no juegan bolsa porque son dineros claro, muy y cuidados, yo después, ¿no? A nivel de base, discutimos el tema de la rama, cómo hacer para mejorar. El tema de la rama hay que mejorarlo. Hay que plantear las situaciones así como le estoy planteando, en qué situaciones considero yo de que se ve, se percibe porque que tenga una mejor atención de los usuarios. Yo no conozco, usuarios. corríjame usted de pronto, otro perfil profesional que haya podido consolidar con fines previsionales voluntarios una organización como los docentes. Mire, usted seguro, usted conoce otra. Usted seguro no conoce. Anterior a la derrama había las cooperativas magisteriales. No, esas no las conocí. Las cooperativas magisteriales tenían el mismo sustento corporativo. Ya. Y fue quienes ahora gestionan la derrama, fueron quienes administraban ello y lo petardearon. Porque en ese momento ellos decían que es la penetración del capitalismo en el tema educativo. Eso y en los años 70, 80. Claro, estoy hablando de los años 80. Claro. Y finalmente las cooperativas magisteriales fracasaron, las cooperativas magisteriales se destruyeron. Imagínese usted si las cooperativas magisteriales hubiesen tenido un empoderamiento y hubiesen percibido hasta ahora, hubiesen sido las entidades financieras con potente solvencia. Pero algo bien, con estas críticas y con estas cosas positivas que encuentra usted la derrama magisterial, siente que es una institución docente que hay que cautelar. Sí, en general. Pero que se puede mejorar todavía. Okay, de acuerdo. Le agradezco esa percepción. Sigamos, que tengo más temas. Sí. ¿Usted sabe que siempre me ha llamado la atención? ¿Cómo? Siempre me ha llamado la atención que la educación primaria esté siempre o casi siempre en manos de docentes mujeres. ¿Por qué no hay más profesores hombres en la primaria peruana, profesor Serna? No, pero ahora la estadística está cambiando. Ahora somos casi el 80% de feminización. O sea, son las maestras quienes están tomando el control de la educación. ¿En secundaria? Claro, en todo. Mire. Esto viene desde ya más o menos 20 años que ha ido creciendo. La presencia de mujeres. De mujeres, sí. Okay. A tal punto que ahora son mayor cantidad de mujeres quienes están liderando las aulas, los colegios y en gestión también. Okay. Ese es un avance, a mí me parece positivo. Pero también tengo una respuesta. ¿Por qué? Porque los jóvenes, para los jóvenes no es atractivo el tema de la educación, están pensando en otras carreras. La mayoría pero de jóvenes. Debería hacerlo. Claro. En Finlandia los muchachos matan por ser maestros. Sí, pero depende de la política remunerativa, pues. Por supuesto. Singapur también, por ejemplo. Por supuesto. Entonces allí pero no solo por el dinero, sino porque es prestigio. No, claro, porque ser maestro es. Tienes la lógica en el sentido de que hay que atender al maestro de educación básica porque él depende de él el destino de su país. Ministro, ese muchacho que ve ahí me está haciendo como loco, me está pidiendo corte. Seguimos conversando, que es un ratito más con nosotros para seguir conversando. Pausa y volvemos en Rimache, no se vayan. Usted se incorpora a la señal de TV Perú. Estamos conversando largamente y de varios temas con el ministro de Educación, Rosendo Serna. Ministro, quería preguntarle si habían podido evaluar con su equipo en el ministerio el cambio en algunas decisiones respecto a la escuela y al tema COVID. Es verdad que hay una cuarta ola en ciernes, pero también es verdad que el nivel de contagio en los más chicos, para que hagan daño, para que hagan enfermedad, es muy difícil. Sí. Se cierran salones, se abren salones, esto hace muy difícil la gestión de la escuela. Yo quiero aprovechar para hacer algunas precisiones ahí. Miren, lo cierto y concreto es que no está todavía en nuestro pensamiento el tema de cerrar escuelas. Es decir, que la presencialidad es un hecho. En estas circunstancias, porque usted lo ha señalado, no está demostrado el tema de que el contagio a ese nivel se dé. Y es más, lo que estamos exigiendo es que dos cosas: la mascarilla y la vacunación. Hemos alcanzado al 60%, hemos sobrepasado el 60% en estudiantes, en esto lo de 5 años a 18 años. Debiéramos llegar a más. Y pues que en Suecia menores de 12 prohibido vacunarse y van todos a la escuela, por ejemplo. Claro, no tienen dificultades. Pero lo que sí estamos orientando es que se identifique un caso sospechoso y se tenga vigilancia y se tenga el protocolo de cerrar el aula, no el colegio. Okay. Porque yo estoy observando que algunos directores un poco se desesperan y cierran todo el colegio. Y perjudican, porque está demostrado en virtualidad o semi-virtualidad, vamos a decir, semipresencial, que el rol del maestro es imprescindible. ¿Y por qué? Porque el maestro es el que orienta, el maestro es que sabe diferenciar ritmos de aprendizaje. Si algo mostró la pandemia. Es la pandemia.
es la plasticidad Claro. del maestro peruano. Sí. Y cómo se adaptó y supo salir Claro. adelante en las enormes dificultades que Mira, nos encontramos. Había maestros que no manejaban muy bien ni su propio celular. Así es. Y Pero tuvieron en que este meterse. proceso empezaron y aprendieron. Y por eso es que mi felicitación siempre ha sido a los maestros. Esta gestión del ministerio es una gestión que respeta y revalora la situación laboral de los maestros, de los auxiliares, de los trabajadores administrativos. Y que toda nuestra normativa, nuestra percepción, nuestra mirada va a ser para defender a ellos. Ok. Pero también hay que decirle a los maestros, que mañana es el Día del Maestro, decirle que asuman con responsabilidad su rol, que la gente conozca y que la sociedad en pleno reconozca la función y el rol que les compete y cómo con sacrificio han sabido capear todos estos temas, porque las maestras o los maestros preocupados por el tema de la salud de sus familias, preocupados por el tema de sus hijos, pero nunca le perdieron fe a estar con los estudiantes. Ahí han tenido dificultades, pero se han sabido sobreponer al tema. Entonces, a esos maestros conscientes, siempre mi agradecimiento y mi felicitación, ¿no? ¿Qué tan fácil o qué tan difícil ha sido para el sistema poder recibir a la cantidad de estudiantes venezolanos que se han incorporado a la escuela pública peruana? Mire, ahí hemos estado en dificultades y lo digo dentro del marco de la transparencia, con el Ministerio de Economía y Finanzas, porque nosotros tratábamos de mostrar por qué necesitábamos más plazas, por el tema de la migración urbano-rural, de la migración de la rural-urbano, de la migración de colegio privado o escuela privada a pública y el tema de la migración extranjera. Felizmente se ha aprobado y mañana vamos a ver el tema de mayores plazas a nivel del Consejo de Ministros. Ya hay visto bueno del Ministerio de Economía y Finanzas. Más aulas, más maestros. Necesitamos más maestros. Pero eso tiene la tendencia a estabilizarse también, porque muchos jóvenes que estuvieron en un colegio privado y luego pasaron a la institución pública, ellos están retornando a veces a la privada. Ahora que la cosa se compone, digamos. Que se está normalizando. Okay. Entonces va a venir un reacomodo. Es decir, no vamos a necesitar, por ejemplo, en zona rural varias plazas, esas tendrán que ir donde se necesita. Entonces tiene que haber un reordenamiento. Ministro, quiero hacerle un par de preguntas finales sobre el COAR, pero me piden una última pausa. Venimos con lo último para seguir conversando. Pausa y volvemos. Estamos conversando con el ministro de Educación, Rosendo Serna. Ministro, un alumno COAR en el Perú le cuesta al Ministerio de Educación al año 10.000 soles. Y un alumno de la escuela pública normal cuesta 2.000. ¿No estamos haciendo una brecha muy grande entre unos y otros? Los maestros y los gremios magisteriales hablan, alguno de ellos habla de ese tema, de la discriminación. A nosotros cuánto nos gustaría que todos sean COAR, pero el tema ahí está en una situación que requiere inversión efectivamente por alumno. Y ese tema vamos a tener que estudiarlo, estamos en análisis. Hay que hacer el análisis en función también del seguimiento de egresados. No hay que igualar hacia abajo, hay que igualar hacia arriba, ¿no es cierto? Sí. El seguimiento de egresados sirvió o no sirvió, y el tema... Es verdad. El tema ahí va, cómo es que la mirada del COAR con su nueva estructura curricular, su plan de estudios y la atención permite atender de mejor manera a todos. Ministro, nos tenemos que ir. Quiero pedirle un saludo para los maestros del Perú, que mañana es su día, aprovechando que tiene usted las cámaras de TV Perú, por favor. Yo quiero muchas gracias, quiero dirigirme a todos los maestros del Perú, a las maestras también, y agradecerles y felicitarles por esa situación de buena disposición, por haber puesto de manifiesto su calidad profesional, su nivel también de responsabilidad con los estudiantes, ahora al retorno de la presencialidad. A ellos en condiciones difíciles en el tema político, a ellos en condiciones difíciles también económicamente, bueno, pues esta gestión que tiene una mirada con enfoque territorial, que tiene una mirada descentralizadora, también tiene una mirada totalmente diferente. El hecho de defender los derechos laborales de los maestros. Hemos avanzado bastante en normativa, en la situación de los recursos. El presidente de la República va a hacer los anuncios de tipo económico respecto a la situación de reivindicación remunerativa de los maestros, y que el día de mañana sea la ratificación del compromiso que se tiene con el país, con nuestros niños, con nuestras niñas, y que estoy seguro nosotros con esfuerzo y dedicación lograremos revertir esa tendencia que siempre hemos discutido y criticado.
Feliz Día del Maestro y a las maestras de todo el Perú y muy en especial a los maestros de la región Huánuco. Gracias por haber estado esta noche en Rimache. Gracias por haber conversado con nosotros, ministro. Gracias. Buenas Gracias noches. Nos vamos. El tiempo voló. Gracias por haber estado con nosotros. Nos encontramos mañana.